Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Kendo. Hemos llegado a la gran solemnidad de Pentecostés, el cumpleaños de la iglesia. Y aunque el evangelio que se nos propone es según San Juan, yo quisiera que concentráramos nuestra meditación en la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11, que nos narra este evento maravilloso de Pentecostés. Te invito a que lo leas en tu propia Biblia y que en la medida en que escuchas vayas notando algunos elementos que nos servirán para nuestra reflexión. En especial te invito a que consideremos juntos unos elementos de unidad, unos elementos de diversidad y unos elementos de catolicidad. Notemos juntos, leyendo el texto, los elementos que enfatizan la unidad de la iglesia. El primero es que el texto dice en el versículo 1 que los discípulos estaban juntos. Para expresar esta unidad, el texto usa un adjetivo muy significativo. En griego, el adjetivo homou. Estaban juntos, en unanimidad. Segundo elemento de unidad, estaban juntos en el mismo día, en el día de Pentecostés. También el versículo 1. Tercer elemento de unidad, estaban juntos en un mismo lugar. Hechos 2:1. Cuarto elemento de unidad, estaban todos en la misma casa. Es lo que nos dice el versículo 2. Quinto elemento de unidad, estaban todos, no algunos, sino todos juntos. En el versículo 1 dice el texto, exampantes, estaban todos, la comunidad toda. Sexto elemento de unidad, todos escucharon un mismo signo, un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso, según el versículo 2. Séptimo elemento de unidad, todos vieron algo, lenguas como de fuego repartidas que se posaban sobre cada uno de ellos. Octavo elemento de unidad, todos fueron llenos del Espíritu Santo, según el versículo 3. Noveno elemento que enfatiza la unidad, todos comenzaron a hablar en otras lenguas, según nos cuenta el versículo 3. Y décimo elemento de unidad es que en el versículo 6, el texto dice que el primer efecto de Pentecostés es que se reunió una multitud y se asombró. Así pues, obra del Espíritu Santo es la unidad que asombra y el asombro que une. Aunque el Espíritu concede dones diversos, Él no divide, sino que une, reúne. Efecto del Espíritu Santo, pues, no es la división que dispersa o la dispersión que divide, sino la unión, la reunión. En síntesis, el mismo y único Espíritu crea la unidad generando la diversidad. La diversidad enriquece a la unidad y la unidad enriquece a la diversidad. De ambas es garante el mismo y único Espíritu. En efecto, como dirá el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Allí el apóstol Pablo, mediante el símil del cuerpo, nos enseña que todos somos un solo cuerpo, porque todos hemos bebido de un mismo espíritu. El espíritu que crea la diferencia, otorgando a cada uno la manifestación del espíritu para provecho común. 1 Corintios 12:7. Así pues, la unidad no es uniformidad, sino la suma de todos los valores, la suma de todos los carismas. La unidad potencia la diversidad y la diversidad potencia la unidad. Ahora te invito a que concentres la mirada en los elementos que en cambio enfatizan la diversidad. El primero es que comenzaron todos a hablar en lenguas diferentes, heterais glossais, según el versículo 4. Lenguas en las cuales el Espíritu les permitía expresarse. Cada uno, pues, dice también el versículo 6, que cada uno escuchaba hablar
a quienes recibieron el Espíritu en su propia lengua. Esta es una expresión que aparece en el versículo 6, versículo 8 y versículo 11. El tercer elemento de diversidad o que enfatiza la diversidad pues es la lista de los pueblos que Lucas presenta en Hechos 2, 9 a 11. Pues bien, en Pentecostés los elementos de unidad y los elementos de diversidad se funden para dar origen a una dimensión bellísima, la catolicidad. Porque la catolicidad abraza e incorpora en sí los elementos de diversidad en la unidad. Por ello te invito a que miremos juntos los elementos de catolicidad, recordando que la palabra católica significa universal. Cuando hablamos de elementos de catolicidad, indicamos elementos que subrayan la universalidad de la iglesia que se manifestó en Pentecostés. Primer elemento de catolicidad es que, según el versículo 1, estaban toda la comunidad. No hay parcialidad, hay integridad y totalidad. Segundo elemento de catolicidad es que el viento huracanado, dice el versículo 2, llenó toda la casa. No llenó algunas partes de la casa, sino toda la casa. Es incluso la primera vez que el libro de los Hechos de los Apóstoles usa el adjetivo griego holos, que compone la palabra católica, una palabra que está compuesta de la preposición katá y del adjetivo holos, holón, que significa, traducido a nuestro español, todo. Católica significa, por tanto, la totalidad, la universalidad de la iglesia. Tercer elemento de catolicidad es que en Jerusalén había hombres piadosos, dice el versículo 5, procedentes de todas las naciones que están bajo el cielo. Una expresión que es incluso muy significativa, porque uno se esperaría que dijera todas las naciones sobre la tierra. Pero el texto usa todas las naciones bajo el cielo, que es más englobante, más totalizante, más abrazadora, que indica mejor la universalidad o catolicidad de la iglesia que se manifiesta en Pentecostés. El cuarto elemento de catolicidad es que aquellos que recibieron el Espíritu hablaban las lenguas de todas las naciones bajo el cielo, pues cada uno escuchaba hablar en su propia lengua, teidia dialectu, como dice el versículo 6. La iglesia que se manifestó en Pentecostés nace pues hablando las lenguas de todas las naciones y culturas. Es decir, la iglesia nació universal. Esto significa que la iglesia nació católica. Por ello, Pentecostés significa todo lo contrario de Babel. Si en Babel las distintas lenguas dividieron a la humanidad, en Pentecostés las distintas lenguas expresan la unidad de la iglesia en su catolicidad, es decir, en su universalidad. Y expresan la catolicidad de la iglesia en su unidad. Qué bello, la dimensión pentecostal de la iglesia está en función de su catolicidad. Es decir, la iglesia recibe el Espíritu como su alma, dimensión pentecostal, pero la recibe para ser un solo cuerpo que habla todas las lenguas, un solo cuerpo que expresa su fe en todas las lenguas de la tierra. Es lo que llamamos la catolicidad de la iglesia. La dimensión pentecostal sin catolicidad es una dimensión frustrada, fallida, porque no ha conseguido el fin para el cual existe, que es propiciar la catolicidad de la iglesia. Ni dimensión pentecostal sin catolicidad, ni catolicidad sin dimensión pentecostal. Las dos son interdependientes, pero estando la dimensión pentecostal en función y al servicio de la catolicidad de la iglesia. Un quinto elemento de catolicidad es que lo admirable de la iglesia naciente es precisamente su catolicidad.
Los invito a considerar estos elementos literarios con sutileza. Lucas usa 3 verbos distintos para indicar la actitud de asombro, de maravilla en que se encuentra la multitud. El verbo siuneiute en el versículo 6, el verbo existanto en el versículo 7 y el verbo taumason en el versículo 7. Es más, la liturgia termina el texto en el versículo 11, pero incluso en el versículo 12, el siguiente, el texto sagrado usa de nuevo 2 verbos para indicar el asombro, sumando así 5 verbos que señalan esta actitud de asombro de la multitud. Por tanto, nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que tanto asombró a la gente? No es la ráfaga de viento huracanado que la multitud no oyó. No es o no son las lenguas de fuego que la multitud no vio. Lo que tiene a la multitud maravillada es la catolicidad de la iglesia. El hecho de que la gente escuchaba a la iglesia hablar en todas las lenguas. En efecto, la multitud, dice el texto por 3 veces, que la multitud está escuchando hablar en su propia lengua. Versículos 6, 8 y 11. Si a estas 3 le sumamos la que se halla en el versículo 4, pues se concluye que la indicación de que la iglesia naciente habla en todas las lenguas, que es expresión de su catolicidad, es la idea más repetida de este paso de la Biblia, Hechos 2, 1 a 11. Ahora, no solamente es la idea más repetida, sino que esta expresión que escuchaban hablar en su propia lengua, indicio de catolicidad, está colocada incluso en posición enfática. El texto efectivamente se podría dividir en 2 partes, los versículos 1 a 4 que nos describen la venida del Espíritu Santo. Esta primera parte termina con la alusión a las diversas lenguas que el Espíritu confiere. La segunda parte del texto, versículos 5 a 11, contiene la reacción de la multitud frente al evento de Pentecostés. Y también esta segunda parte se cierra con la alusión a las distintas lenguas. Por ello se dice que están en posición enfática. En síntesis, la indicación de que la iglesia naciente habla todas las lenguas, expresión de su catolicidad, es no solamente la más frecuente, sino la más importante. El sexto elemento de catolicidad, pues es la larga lista de pueblos que menciona Hechos de los Apóstoles 2, 9 a 11, y que se van moviendo desde el lejano oriente hasta el occidente, y que buscan enfatizar la catolicidad de la iglesia, esta vez mediante un recurso no lingüístico, sino geográfico. La iglesia pues no es de un pueblo, sino que abraza a todos los pueblos, a todas las naciones. Precisamente por ello es católica, es decir, por ello es universal. En conclusión, la iglesia nació católica, es decir, universal, porque gracias al Espíritu Santo expresa su fe en todas las lenguas de la humanidad. Lo admirable, lo asombroso, lo maravilloso, lo magnífico, lo estupendo, lo sorprendente, lo fascinante de la única iglesia que nació y se manifestó en Pentecostés es su catolicidad. Es bella porque es católica y es católica porque es bella. Lucas escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles hacia el año 80. Y aquí en el capítulo 2, pues nos narra la manifestación de la iglesia en Pentecostés. 30 años más tarde, San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol San Juan, escribiendo a la loable iglesia de Esmirna, dirá: donde esté el obispo, allí esté también la comunidad. Como donde está Jesucristo, allí está la iglesia católica. Pues bien, según esto, hacia el año 110, la iglesia que se manifestó en Pentecostés es ya conocida explícitamente como la Hecatolicae Ecclesia, es decir, como la iglesia católica, porque así nació en Pentecostés. Y nótese bien que ya San Ignacio de Antioquía pues afirma la inseparabilidad de Cristo y la iglesia católica, porque Cristo es la cabeza
y la Iglesia Católica es su cuerpo, que en Pentecostés ha recibido el Espíritu para que sea su alma. María, la Virgen Madre, que en Pentecostés oró y suplicó con y para la Iglesia naciente el don del Espíritu Santo, nos alcance por su intercesión maternal un renovado y continuado Pentecostés para ser la Iglesia con rostro sinodal que el Señor quiere. Gracias por compartir el video y buena fiesta de Pentecostés para todos.